Hola, soy Octavio Vergara, el director nacional del Senama, y estoy hoy día en el Hogar Nuestra Señora Los Ángeles de Conapran para hablar sobre la importancia de la vacunación en las personas mayores y de las personas que trabajan en cada uno de los establecimientos de larga estadía del país. Por eso, hoy nos encontramos con el doctor Gerardo Fache, que es el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, justamente para poder responder ciertas inquietudes que surgen en el proceso de vacunación. Doctor, hay un estudio que recientemente publicó la Universidad Católica donde se establece que después de 14 días, cerca del 90% de las personas que han sido vacunadas presentan anticuerpos justamente contra el virus. ¿Cuál es la importancia dentro de la vacunación y con respecto a los anticuerpos, después de cuánto tiempo se generan? Perfecto, ya tenemos los reportes nacionales, que era una información que todos queríamos y que consideramos muy relevante, en cierta medida para ir entusiasmando a todos con la importancia de la vacunación, y estos reportes de la Universidad Católica y ya también presentados por la Universidad de Chile nos muestran que ya tenemos anticuerpos después de 2 semanas, que ya debiéramos tener inmunidad suficiente, y eso inclusive también pudiera prolongarse por un periodo de 1 mes. Y ese es un elemento bastante tranquilizador y potente para justificar todo este proceso, en el cual estamos todos aquí muy convencidos de la importancia de lo que es este proceso vacunatorio. Doctor, ¿y qué pasa con el resto de las medidas sanitarias? Por ejemplo, el uso de mascarillas, guantes, distanciamiento social, la importancia del control de ingreso a los establecimientos de larga estadía. ¿Qué pasa con esas medidas? Una muy buena pregunta y una que nos han hecho en múltiples ocasiones. Recuerden que la vacuna solamente tiene un efecto preventivo para evitar formas graves de la enfermedad por el coronavirus, pero la información que tenemos en la actualidad perfectamente uno podría infectarse, por lo cual es fundamental mantener las medidas de precaución que hemos ido aprendiendo en el tiempo, como el lavado de manos, uso de alcohol gel, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, las medidas que localmente son simplemente fundamentales para poder mantener a raya y lo más controlado posible toda esta tremenda pandemia. Doctor, y con respecto a este ya muy alto porcentaje de personas mayores que han sido vacunadas en los centros, y también a los cuidadores y cuidadoras y la respuesta que hemos tenido frente a la vacuna, ¿cuál es la importancia de vacunarse para poder cuidar de buena forma a las personas mayores que están al interior de estos centros? Aprendimos con esta pandemia que el grupo más vulnerable eran las personas mayores, y dentro de las medidas epidemiológicas que sabemos son las más efectivas, en primer lugar está la vacunación, de ahí la importancia que esto se haga lo más extensivo, ojalá para todos. Recuerden que está bien que se han vacunado bastante y exitosamente al grupo de las personas mayores, pero si esto no viene de la mano también con la incorporación de los equipos de trabajo, quienes se desempeñan en los establecimientos de larga estadía, y los distintos grupos, en la medida que se ha ido organizando las diferentes estrategias dentro del plan de vacunación, no vamos a lograr contener esta epidemia. Por lo cual es fundamental que progresivamente vayamos entusiasmando a toda la gente. Y por eso es tan importante también la evidencia que nos va mostrando lo importante y lo relevante que son los resultados de la vacunación. Doctor, y lo último, dado todo este proceso de vacunación masiva que ha existido en los establecimientos de larga estadía, ¿qué se puede decir con respecto a las reacciones adversas que puede tener potencialmente la vacuna y al susto también que tienen parte de las cuidadoras y cuidadores y las personas que residen en estos centros? Ese es un dato que sabemos que cuando uno va a comenzar con un proceso como cualquier tratamiento nuevo, algo que genera mucha inquietud, pero también en la medida que vamos recabando información, esa información se hace visible de manera bastante rápida, por lo cual ya podemos decir que es una vacuna segura, que las reacciones adversas son las que de cierta medida son las que se esperaban, principalmente fiebre, algo de malestar, que son medidas que se pueden responder rápidamente con los manejos habituales que hacemos para este tipo de reacciones como en otras vacunas. Por lo cual, el convencimiento que hay que transmitir a la población que es una vacuna efectiva y a su vez segura. Son los 2 elementos principales para poder pensar que con estas medidas vamos a poder avanzar en poder ir recuperando prontamente nuestra normalidad. Bueno, agradecer muy especialmente al doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, que nos estuvo aclarando algunas dudas con respecto al proceso de vacunación. Importante invitar a todas las personas que no se han vacunado, que trabajen en los centros de larga estadía, a que vayan a vacunarse, lleven su credencial, vayan al centro más cercano y se vacunen sin ningún problema. Es un llamado que hacemos para poder proteger y resguardar la salud de las personas que viven al interior de los hogares de adultos mayores, pero también así a las quienes trabajan en estos centros día a día.